Listo, listo. Hola, Dios les bendiga. Me dirijo en esta ocasión a través de la tecnología disponible a los hermanos en la fe, la familia y los amigos en general. Hasta donde pueden llegar o alcanzar este audio conferencia. Y el tema que quiero compartir en este momento con ustedes es cómo manejar la ansiedad en términos o en momentos de crisis. Y para ello quiero dar lectura a un texto muy propicio para el tema propuesto. Y se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice de la siguiente manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Los términos angustia, desesperación, conmoción, preocupación y ansiedad, etc., son palabras relacionadas emocionalmente y causan alteración tanto física como mental. Además, son expresiones sinónimas en cuanto a lo literal. Sin embargo, en relación a resultados de comportamientos, difieren unas de otras. Así, por ejemplo, la preocupación es un estado de inquietud previo a un acontecimiento futuro. La angustia es un aumento progresivo a medida que se aproxima a tal o cual situación. La desesperación es en sí el comportamiento que se experimenta cuando ya estamos interactuando en el asunto o evento. Y número 4, la ansiedad son las consecuencias presentes y finales que nos ha causado o dejan las circunstancias traumatizantes. Todas estas manifestaciones están fuertemente estimuladas por el miedo o temor, por alguna situación o experiencia que nos toca vivir. Como seres humanos, lo negativo no está en tenerlas estas manifestaciones. Ellas son inherentes a la vida del hombre. Por tanto, lo que se requiere es aprovechar a vivir con una de ellas o a la vez con todas estas etapas para luego poder controlarlas acertadamente y así no caer en situaciones desesperantes que nos lleven a decir o actuar inadecuadamente y que luego afecten nuestra salud física o mental. Miremos brevemente a través de la palabra de Dios algunos personajes bíblicos que fueron tomados por alguna de estas 4 experiencias y qué hicieron en tales circunstancias. Primero, la preocupación de los hermanos de José en Egipto. Según nos muestra el relato bíblico en Génesis 43, versículos del 18 al 23. José ha ordenado devolver el dinero que sus hermanos pagaron por los alimentos que llevaron a Canaán. Luego, en un segundo viaje a Egipto en busca de alimentos, ellos están preocupados al extremo que piensan les sucederá lo peor, tanto que tratan de persuadir de su inocencia al mayordomo de José, a fin de que interceda por ellos ante su hermano. ¿Qué les contestó el mayordomo para calmarles su alterada preocupación? Él les dijo: paz a vosotros. Mírelo usted en Génesis 43, 23. No os preocupéis. Shalom, es decir, paz en el saludo hebreo. Fíjense en lo negativo de la preocupación de estos asustados hermanos. Y eso que Dios estaba actuando a favor de ellos en el asunto. La angustia. Mateo 26, 36 y 37. Miren, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, como humano que fue en su paso por acá en la tierra, experimentó angustias a medida que se acercaba el momento de su muerte en la cruz por nuestros pecados.
Mateo, el apóstol y escritor del Evangelio que lleva su nombre, nos relata que Jesús empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera. La desesperación, según vemos en 2 Corintios 4:8. En ocasiones la desesperación nos lleva a hacer o decir cosas que normalmente no las haríamos si mostráramos calmas en las adversidades. Los creyentes de la iglesia en Corinto estaban desesperados por el asedio y persecuciones por la causa del Evangelio. No tenían ya cómo, ¿verdad?, tener el ánimo para proclamar las verdades, las buenas nuevas de salvación. Tanto que se hace necesario la exhortación oportuna del apóstol Pablo a continuar en la lucha por el Evangelio de Jesucristo. Y número 4, la ansiedad. Primera de Pedro 5:7, que fue el versículo que dimos lectura. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren que Pedro dice específicamente sobre, lo cual entendemos que el Señor llevará en sí nuestra ansiedad. No dice Pedro, échenlo a sus pies, échenlo a su lado. Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Para qué? Para que Él sea llevando esa ansiedad que hoy tenemos por la situación en que estamos viviendo. Los destinatarios de esta epístola experimentaban ansiedad por las persecuciones, encarcelamiento, azotes y hasta muerte si predicaban en el nombre de Jesús de Nazaret. Así pues, la arenga de Pedro a estos expatriados es a continuar predicando y resistiendo a las luchas a que estaban expuestos. Es en esta palabra ansiedad que me detengo a hablar en esta tarde, siendo que hoy el mundo en general y particularmente nuestro país está viviendo. Miraba la noticia en la televisión que una persona, por el caos que se vive con la pandemia del COVID-19, lanzarse al vacío desde lo alto de un edificio. Por esto es que la ansiedad experimentada y no manejada adecuadamente es muy peligrosa. Probablemente usted y yo no lleguemos hasta el extremo. Sin embargo, se hace necesario tener a buen recaudo este sentimiento que no en todos podrán controlar, pues cada persona es un ente diferente que reacciona de igual manera en determinadas circunstancias. ¿Qué hacer para controlar este mal comportamiento? Recuerde que una ansiedad mal procesada puede llevar a la paranoia. Repito, una ansiedad mal procesada puede llevarnos a la paranoia. No en vano el Señor nos dice en su palabra que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero claro, nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hoy quiero así dejarles algunos consejos muy prácticos para con ellos asimilar adecuadamente la ansiedad, si acaso esta nos está llegando. Lo que puede causar la ansiedad en el área somática, es decir, en el área corporal, en el área física, puede causarnos estrés, confusión, enojo, culpabilidad, depresión, debilita el sistema inmune y ausencia de sueño. Eso puede causar la ansiedad en el área somática. Pero en el área espiritual también hace sus efectos negativos. Debilita nuestra fe, debilita nuestras convicciones, afecta la confianza en Dios y lo más triste, nos hace perder el gozo en el Señor. Eso puede causar la ansiedad tanto en el área somática como en el área espiritual. ¿Qué debemos hacer entonces para controlarla? En el plano natural, primeramente. Evitar el exceso de información. Es bueno estar informado, escuchar las noticias, pero llegar al extremo es perjudicial, porque esto alimenta la ansiedad. Solo ver y escuchar lo necesario. Segundo, obedecer las disposiciones de las autoridades.
Tercero, realizar continuamente los hábitos de higiene y aplicar los elementos antivirales. Cuarto, y esto es muy importante, aprovechar la ocasión para tener aquello que se ha olvidado, aquello que se ha perdido, el diálogo de sobremesa, como tenían nuestros abuelitos en el pasado, con la familia. Luego de servirse los alimentos en la mesa, esto unirá a la familia, que hoy por la tecnología imperante está ganando terreno cada vez más y distanciando el núcleo familiar. No olvidemos ese diálogo de sobremesa hoy que estamos recogidos en casa, charlar con la familia, con los hijos y ver que Dios sea nuestro amparo, que Dios sea nuestra fortaleza. Eso se conoce como el diálogo de sobremesa. ¿Qué podemos hacer entonces en el área espiritual con la familia? Primero, dedique tiempo al estudio de la palabra de Dios. Mirar con la familia alguna película cristiana. Practique con la familia la oración, que cada uno haga rogativas a Dios, pidiendo misericordia por nuestro país y por el resto del mundo. Y cuarto, sustente la fe y esperanza de sus semejantes, enviando videos, textos bíblicos de promesa, una llamada al móvil dando gracias a Dios por un día nuevo sin novedad, etcétera, etcétera. Pablo dice en su palabra en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Da la razón, porque los días son malos. Efesios 5:16. En espera, queridos hermanos, familia y amigos que me escuchan en este videoconferencia, que esta reflexión nos haga pensar, meditar y a la vez cimentar nuestra confianza en Dios que tanto nos ama. Me despido no sin antes deseándoles que la paz de Dios sea en cada uno de vosotros, para mi familia directa y extendida, así como para aquellos que están en el exterior, fuera del país, en igual o peor circunstancias que estamos viviendo por esta pandemia, que no es obra directa de Satanás, por supuesto que no, sino por el orgullo y el egoísmo del hombre sin Cristo, carente de principios morales y valores espirituales, sabiendo que todo lo que Dios hace es bueno para nosotros y todo lo que Dios permite es necesario, tanto para usted y para mí. Como texto de promesa les dejo el Salmos 46, 10 y 11. Dice, es decir, no lo voy a leer. Espero que por supuesto usted lo lea, lo busque, lo lea y lo medite. Y verá profundamente que de seguro este texto, que es Dios hablando en su palabra, calmará su ansiedad en el tema en que estamos o situación en que estamos viviendo. La ansiedad nos promueve a vivir a blanco y negro en esta crisis. Pero Jesucristo nos invita a vivir a colores, recordando que Dios tiene cuidado de vosotros. ¿Se da cuenta? Muchas gracias. Dios le bendiga.